Sube el sombrero acá. Va girando acá, miren. Sube el sombrero y nos vamos. Y 1, 2. Y ahí, aquí. Y gira por dentro y se devuelve. 1, 2, 3. Vamos para atrás. Y las mujeres van para adelante. No, quédense mirando para allá, quédense mirando para allá. Hombres para atrás, mujeres para adelante. Mi nombre es Freddy Alexander Martínez, tengo 42 años, soy de Bogotá, de Colombia. Y bueno, mis pasiones, yo pienso que hay una cosa que me gusta mucho y es saber de la cultura, de la tradición. Yo soy profesor desde los 17 años, entonces ya pasé más de 20 años enseñando. He trabajado con niños, con adultos, con ancianos, con jóvenes, con mamás, madres, cabeza de familia, con todo el mundo, diferentes grupos, tanto en Colombia, cuando estaba en Colombia, como acá. Entonces, sí, pues yo creo que una de mis pasiones, yo creo que es enseñar, sí, podría decir. Yo pienso que el arte es el centro de todo, porque la vida sin arte es muy vacía. Por ejemplo, y más que el arte unida, o sea, con la creatividad, ¿cierto? El concepto de la creatividad. Porque en todo lo que tú hagas, tienes arte y creatividad. Por ejemplo, una mamá que está, yo qué sé, que quiere hacerle el desayuno a sus hijos, o un papá que tiene que inventarse la manera de ganar el dinero para su casa, tiene que utilizar creatividad y de alguna manera montar un arte en todo lo que hace. Todo el mundo tiene como diferentes facilidades, ¿no?, para hacer cosas. Hay mucha gente que se le facilita bailar, pintar, cantar, pero para eso, yo pienso que todo el mundo tiene un arte, todo el mundo lo tiene. Ahora, que hay personas que lo muestran, que lo muestran más al mundo, es otra cosa, pero para mí el arte es vital. El arte está en todo, en todo, en todo. En todo tu día, desde que te levantas, miras el cielo, ves los colores, las formas, el mundo, cómo está hecho todo. El arte está en todo, los sonidos. Entonces, pienso que viene todo de ahí, ¿no? Para mí es importantísimo. Yo comencé con la danza, aunque yo consideraba que era mejor dibujante que danzante. Pero cuando yo era pequeño, yo dibujaba mucho, dibujaba rostros y toda la cosa. Me gustaba mucho, pero como que no tuve ese empujoncito. Es que uno, el contexto y la parte social lo tiene que ayudar un poquito. Y donde yo vivía no había eso. Era como, haga lo que usted pueda. Y es muy difícil, ¿no? Uno no puede de pronto aprender a hacer algo o aprender un arte si está pensando en qué va a comer, por ejemplo, o cómo va a vivir. Entonces, no, yo pienso que no fue la danza, fue el arte del dibujo. Y luego tuve un encuentro con la danza, pero cuando yo tenía ya como 17, 18 años, que ya estaba trabajando en colegios. Y comenzamos, me acuerdo que comenzamos con un proyecto en Bogotá que era hacer aeróbicos en el parque, que era la clase de rumba los domingos en el escenario, ¿no? Era muy chévere. Y luego al colegio vino un profesor de danza muy reconocido en Colombia que se llama Reinaldo Méndez, y él tenía como un grupo de profesores, ¿no? Y todos los profesores bailaban. Entonces como que todos nos metimos ahí a aprender el arte de la danza, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo me involucré en la danza, fue como a los 18. Antes de eso bailaba, pero bailaba más o menos, bailaba poquito. Bueno, yo estaba en la universidad, ya me faltaba poquito para graduarme, y en ese tiempo había muchas, estaban ofreciendo no becas, no eran becas, sino eran oportunidades para estudiar en el exterior, y lo ofrecían en las universidades. Y en Colombia salió un decreto que estaba unido al plan decenal. El plan decenal es el plan educativo de cada 10 años. Y decía que los profesores tenían que hablar inglés en los siguientes 5 o 10 años. Todos los profesores de todas las materias hablan inglés. Entonces dije, eso suma a la carrera que yo llevaba como profesor, ¿no? Y
Por eso decidí dejar todo, sí, pero claro que al principio los cursos duraban un año, ¿no? Un año, entonces uno qué hacía, pues vender sus cositas, hablar con los amigos, buscar para el pasaje, pagar por el curso, que el curso duraba, ¿qué? Año y medio creo que duraba. Y bueno, y hacer todas las vueltas de la visa y cruzar los dedos para que le den a uno la oportunidad de venir. Entonces, sí, vine fue para reforzar la parte de inglés, porque en Colombia a uno le suben como, en Colombia, yo no sé cómo, ahora ya no sé, eso hace 15 años había como una calificación que era como A, B y C para los profesores, dependiendo como la calificación, no sé cómo se me olvidó cómo se llama, pero dependiendo del que tú tengas, también tienes un mejor salario, ¿no? Luego cuando ya estaba acá, ya uno comienza a ver, yo no sé, es como un borrón por un momento, porque como todo es nuevo, la ciudad, cómo está compuesta, el transporte, la organización de todo, o sea, es como, hey, el mundo es diferente a lo que tú conoces. Mira, aquí está, ¿cierto? Como más globalizado todo y multicultural, porque aquí encuentras gente caminando por la calle de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, eso me gustó mucho, me gustó mucho. Mi nombre es Eleida, tengo 27 años y soy de Colombia, Barranquilla. Mi nombre es Gisaira Mosquera, soy de Colombia, de Zaragoza, Antioquia, y tengo 34 años. Mi nombre es Libardo Ríos, tengo 63 años y soy de la ciudad de Armenia, la capital cafetera de Colombia. Yo creo que el ser colombiano para mí es el decirle a alguien, pase mi hijo, ¿qué quiere tomar? Pase mi hijo, ¿tiene frío? Pase y se sienta. ¿Me entiende? Eso. El colombiano tiene eso que yo no lo he encontrado en mucha gente que yo conozco, gente de muchos países, y usted llega a una casa de alguien en Colombia, sobre todo, y acá también, y es, siga, mijo, ¿cómo está? ¿Tiene frío? ¿Está acá? ¿Quiere chocolate? ¿Hacemos pancito o arepita? Que venga, pues, hay calor, un calor bonito, un calor humano lindo, y eso lo tenemos nosotros, Hay países en Latinoamérica que también lo tienen, inclusive en el Asia también, pero creo que es algo que nos identifica mucho. Eso, para mí es como eso, el ser agradables y el ser cariñosos y el dar como calor humano, es el calor humano más que todo. Somos emprendedores, muchos países latinoamericanos del mundo son emprendedores, echados para adelante, con el yo sí puedo, con el voy a salir a cambiar mi vida. Eso lo tenemos, somos berracos y eso está dentro del globo. Pero una cosita que yo pienso que es así como un poquito diferente, es esa parte. Entonces yo defino a colombiano como un calor humano y una amistad muy linda. Muchas cosas. Significa cultura, significa la danza, significa personalidad, significa una visión que tiene el mundo también, pero una visión que tengo yo, de lo que soy yo y lo que le puedo compartir a las otras personas. ¿Qué te puedo decir? Aparte de ser un orgullo, ser colombiana, es que no te lo puedo describir. Amo mi país, amo la comida, amo la gente, amo mi familia y haber nacido en un país como Colombia y también tener la oportunidad de emigrar a otros países y decir soy colombiana, es que es como, todo el mundo es como, a veces me hablan la maravilla de Colombia y pues a veces unas cosas, pero aún así Colombia es mi patria, es mi país y ¿qué puedo decir? Amo ser colombiana, para mí es todo y lo mejor que Dios me ha dado, nacer allá. Significa cultura, significa patria, significa el hermoso país que lo crió a uno, que lo vio nacer.
Talentos nació en un septiembre del 2011. Sí, el 2011. Estábamos sentados con unos amigos en London Bridge, muy cerca como en la parte de South Bank, donde queda el London Eye, que es la parte como central de Londres, como está todo lo cultural por esa calle, que aquí está el río, ¿no? Y hay como un camino, como una calle que pasa por el lado del río. Entonces, estábamos ahí sentados y había un desfile, y entonces venía un desfile cultural y venían muchos países representando pues, su lugar de origen, ¿no? Y entonces nos veíamos que pasaba gente, por ejemplo, de Bolivia, porque aquí los grupos que hay de Bolivia son muchísimos, con unos trajes espectaculares. Pasó la gente de Brasil, unas comparsas increíbles. Había México, había de Asia, de Inglaterra, de Jamaica, porque la comunidad jamaiquina aquí también es gigante. Y nosotros éramos como esperando que pasara la de Colombia, y era ahí como, ¿la de Colombia qué? ¿La de Colombia qué? Entonces, al último sí vimos la de Colombia, venían como unos 10 personas, 15 personas, pero venían con su camisa negra y su pantalón negro, y con una grabadora y con una bandera, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Entonces nosotros nos miramos, y había una amiga mía que la conozco hace muchos años, que ella comenzó también conmigo, ayudó mucho, se llama Sandra Ortiz, y yo le dije, y otro amigo se llama Jaime, que también es profesor de historia, y yo les dije, el otro año vamos a estar acá nosotros, póngale cuidado, vamos a estar acá, y vamos a estar acá con trajes, y vamos a estar bailando, y con los trajes así como color la bandera pues de Colombia, amarillo, azul y rojo, y vamos aquí a estar, yo qué sé, 20 personas, y vamos a estar acá. Y al otro año sucedió que había un grupo que se llamaba Raíces Colombianas, algo así, y nosotros estábamos ahí ayudando a bailar, y llegó la invitación al grupo, y la señora que estaba a cargo del grupo dijo, no, yo no puedo ir, yo soy muy ocupada. Entonces le dije, bueno, pues si nos deja ir a nosotros vamos. Me dijo, ¿ustedes quiénes? Y le dije, pues nosotros, mis amigas eran poquitas, y yo, y vamos, pues vamos gente. ¿Y con qué trajes van a ir? Nosotros miramos cómo vamos. Y salió la oportunidad, entonces recuerdo que nos fuimos a buscar, porque acá hay como 3 lugares donde venden trajes, en Shepherd Bush, en Walthamstow y en Holloway. Entonces fuimos y conseguimos unos rollos de tela amarillo, azul y rojo, ¿no? Y luego nos pusimos a ver cómo cortar esa tela por internet, por YouTube, y después nos compramos una máquina, teníamos 2 máquinas de coser. Y en mi casa, yo me acuerdo que eso era sala, todo estaba lleno, llegaron como unas 15 personas, yo creo, ese día en la casa, y habían hilos por allá, unos estaban cortando, otros estaban pasando las telas por la máquina, haciendo las faldas. Y entonces otros estaban cocinando algo para comer, otros estaban arreglando la música, ¿me entiendes? Todos estaban haciendo algo. Y una chica dijo, porque estábamos hablando y nosotros, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cierto? Y una chica dijo, mire, todos tienen talento, él tiene talento para cocinar, él tiene talento para armar la música, él tiene talento para coser, él tiene talento para maquillar, para peinar, todos tienen un talento diferente, y los vamos a juntar acá todos, y ese va a ser el talentos, porque todos tenemos el talento, ¿cierto? Entonces, ahí fue cuando dijimos, ok, nos vamos a llamar talentos. Fue por eso, porque cada uno estaba haciendo algo ese día para poder llegar al desfile a la hora que era y salir bien. Llegué a Talentos por un mensaje. Mi mamá tenía una amiga, y yo hace rato, en ese tiempo, tenía muchas ganas de hacer parte de un grupo de danza. Y entonces a una amiga de mi mamá le llegó una publicidad, y ella me la mandó a mí. Entonces yo vine, y lo que hice fue que empecé a llamar al número donde estaba, pero no me respondían. Y llamé varias veces. Me puse bien insistente, hasta vine y hasta insulté al profe porque no me respondía el teléfono. Pero
era porque ellos estaban en un festival en Málaga. Y entonces él me dijo, no, tranquila, que ya estamos volviendo de Málaga para que veas el grupo y veas un ensayo, y si te gusta, pues sigues. Entonces así fue como llegué a Talentos. Tengo meses, creo que empecé a finales de agosto. Llegué porque Mayer, yo la tengo, una de las chicas que está en Talento, yo la tengo en mi WhatsApp. Y la vi un día en un vídeo, en una historia, que estaba bailando. Y así ella subía publicaciones, entonces le pregunté un día, oye Maye, ¿que estás bailando en un grupo? Y me dijo, sí. Le dije, a mí me gustaría, mira, y me dijo, vente un día y practicas un día con nosotros y miras a ver si te gusta. Y bueno, me mandó la dirección y a mí me queda súper cerca porque yo trabajo aquí en el centro de Londres y ya vi que me quedaba como de camino porque yo vivo en New Cross, entonces vi que me quedaba de camino y ese día me pasé. En Talentos tengo 12 años y llegué a través de que el director fue coreógrafo de nuestro grupo, que había anterior, se llamaba Raíces, y estuvo con nosotros un tiempo y de ahí la persona que llevaba el grupo Raíces renunció, entonces él vino y formó un nuevo grupo que lo llamó Talentos y yo me uní a él. La escuela ahorita está conformada como una escuela, comenzó como un grupo, éramos solo un grupo de adultos y en algún momento me di cuenta que los niños acá nacen de hijos de colombianos, su primera generación, digámoslo así, se dice primera generación, ya, el primero que nace, ¿no? Pero los papás nunca los han llevado a Colombia, ellos no saben cómo es Colombia ni nada, pero entonces nosotros dijimos, vamos a buscar la manera de que ellos comprendan un poco y se acerquen a sus raíces, a su tradición, ¿cierto? Entonces ahí comenzamos a hacer los grupos de niños, que tenemos grupo infantil, tenemos grupo juvenil, tenemos ya los que están de juveniles adultos, tenemos los grupos de adultos, hacemos clases con abuelos, entonces ya hay de todas las categorías, hay de todas. También tenemos música, bueno, este año está como tranquilo la música, porque la música requiere el tener el maestro que entienda, que escucha, que tenga todo ese conocimiento musical para enseñar, ¿no? Entonces está como complicado este año, pero ahí vamos, seguramente algo va a pasar y podremos hacerlo. Ahorita en la escuela hay, yo qué pensaría, casi 54 personas más o menos ahí. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo. Lo importante, yo creo que lo importante es que la gente siempre nos ha tenido con un recuerdo bonito. Nosotros tenemos niños que estuvieron con nosotros hace 5 años, ya están grandes y ellos nos saludan, nos abrazan y como que dejamos ese recuerdo bonito en todos. Por eso es que dicen que somos como una familia, porque quedan esos registros de cosas que hemos hecho en la mente, en la memoria de todos. Generamos memorias que son llenas de calor humano. Mira cómo sale. Tratamos de hacer sobre todo géneros latinoamericanos, ¿sí? O sea, nuestra base es Colombia porque mostramos y tenemos los vestuarios, hacemos nuestras puestas en escena basados en Colombia, pero nosotros hacemos salsita, bachata, tango a veces hacemos Ecuador, Perú, tenemos música a todo lado, sobre todo de latinoamericano, no hacer que aquí hacemos música de la India, por ejemplo, no, es más que todo lo que es Latinoamérica, porque somos muy, muy, muy parecidos, entonces por ahí por donde nos vamos con el ritmo del tambor y tal, por ahí donde nos gusta. Las tareas que yo hago, no, yo hago de todo, yo soy todero, yo llego, limpio los espejos, limpio el salón, lo dejo lindo para cuando lleguen los estudiantes, organizamos, bueno, todo el salón que quede bien para la clase, luego planear la clase y esperar que lleguen los chicos, cuando lleguen los chicos hacer nosotros siempre hacemos muchas dinámicas y hacer las coreografías con ellos, ya está, yo creo que eso es lo que hacemos acá en el estudio. Y bueno, si hay alguna actividad como una celebración, por ejemplo, otro día fue el Día de la Mujer y los hombres nos pusimos a hacer las ensaladas de frutas para ellas y fue un momento bonito, cosas que como que cambian un poquito la rutina, ¿no? Creo que
en mi trabajo no es solo acá, en el estudio es como que la danza, pero en la casa es más trabajo, creo, no sé, porque es coser, nosotros cosemos todavía faldas para las niñas para, para cuando están practicando, tengan sus faldas de ensayo, lavar el vestuario. Bueno, yo he tenido, porque la gente, creo que, usted no ha escuchado eso que dice, usted va a vivir del arte, usted se va a morir de hambre, ¿cierto? Porque el arte, entre comillas, no se paga. O sea, en el mundo mucha gente artísticamente está fregada porque no tiene cómo salir adelante. O sea, no es su opción. Mucha gente que se ha graduado de artista y está haciendo otra cosa totalmente diferente porque el mercado es muy pequeño, o tiene que ser una idea muy original, o tiene que ser alguien muy, no sé, diferente para salir de toda la gente que está tratando de ganar dinero con el arte, ¿no? Entonces, nosotros al principio, cuando comenzamos a promocionarnos, íbamos gratis a muchos eventos, pero ya no vamos gratis, ya no cobramos muchísimo, pero yo sí le digo a la gente, piense en que, por ejemplo, si vamos a ir a un baile, hay que ir a sacar la ropa, y eso es un camello, eso no es fácil ir a sacar la ropa, organizarla, si está arrugada, plancharla, ¿cierto? Si llega a estar sucia, lavarla, si llega a estar rota, coserla, ¿me entiendes? Las flores, organizar todo, ¿me entiendes? La música, tenerla grabada, mezclada, lista para salir. Luego, desplácese, usted con 3, 4 maletas en el bus, en el metro, nos toca un Uber o nos toca un taxi. Entonces, tengan eso en cuenta, eso es dinero que nosotros no podemos colocar porque vamos a ir a presentarnos para su evento. Entonces, la gente tiene que ser, yo creo que hemos concientizado mucho a la gente de eso. Hay mucha gente que ya no nos llama, pero pues es que la gente no puede hacer eventos y esperar que uno vaya allá. Y aparte de eso, ir al evento 3, 4 o 5 horas, entonces no tiene sentido. Entonces ya no lo hacemos, porque de alguna manera ya hemos trabajado mucho y gracias a Dios nos conoce mucha gente. Entonces no tenemos, no necesitamos hacer eso. Hemos creado como un nombre y eso es bonito. La gente nos llama y ya sabe que nosotros vamos, pero que igual nos tiene que reconocer algo. Joana Lisa, ella siempre estaba conmigo, siempre estaba muy pendiente de todo. Ella está como siempre tras bambalinas, ¿no? Tras bambalinas. Porque yo la verdad a veces me canso y digo, ay, yo no quiero hacer eso, no quiero hacer esto. Y ella siempre está como, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Ella lleva la contaduría, por ejemplo, hace las cartas de la escuela, proyectos, ayuda con todo eso, está muy pendiente. Entonces entre los dos hemos como trabajado fuerte con eso. Mis tareas en talento, más que todo, soy bailarina. Pero aparte de eso, he ayudado al profe en diferentes proyectos con la parte del teatro. Yo, aparte de bailar, a mí me gusta el teatro y la actuación. Entonces, cuando se trata de eso, yo doy como mi granito de arena, mi aporte. Y pues en varios eventos que tenemos o en varios proyectos que hemos hecho desde el 2019, hemos implementado el teatro en cada, digamos, la presentación del año. En el 2019 fue la primera vez que lo intentamos. Entonces hicimos una presentación que explicaba como todos los bailes que se hacen en Colombia, la región andina, Pacífico, todo, Caribe. Y le dimos a la audiencia como un poquito de cada persona. Entonces, por ejemplo, hubo una parte en que era la comparación de la costa con el centro, que es la capital de Bogotá. Entonces, era una persona de Bogotá que venía a la costa, pero entonces yo le decía que era un corroncho. Corroncho significa una persona que no tiene estilo, porque él tenía sandalias y medias al mismo tiempo. Entonces implementamos eso en el teatro, fue muy corto, pero a la gente le gustó mucho y la gente se rió. Entonces el profe como que dijo, ahí tenemos algo donde podemos seguir trabajando, y así lo hicimos. Entonces el siguiente show que hicimos fue Juanita. Entonces cuando hicimos Juanita, lo hicimos por 3 días y fue una obra de teatro mezclada con baile. Entonces teníamos la historia de Juanita, que era una niña que
una chica que estaba aquí en Londres trabajando, como esa parte del inmigrante trabajando y todo eso, pero la llaman de Colombia y su abuela se enferma. Entonces esa es una razón por la que ella vuelve a Colombia y vuelve otra vez a reconectar con sus raíces. Entonces teníamos esa historia de reconectar con las raíces, ¿no? Y ella después de eso tenía que buscar a sus hermanas, porque tenía hermanas perdidas. Entonces viajaba por toda Colombia, conociendo un poquito de Colombia. Y después reencontrándose con sus hermanas para también reencontrarse con su abuela y todo eso, reencontrarse con su familia. Eso lo hicimos por 3 días y también hicimos una versión para niños. Entonces la versión para niños fue más con reconectar con la naturaleza, con la Pachamama. Y cada región de Colombia tenía un hada que representaba pues cada región. Y Juanita se iba buscando, yendo un ingrediente y cada una de esas hadas le daba ese ingrediente para ella hacer un remedio y curar a su abuela, que era la Pachamama. Después de eso, ahí no terminamos. Después de eso, al profe se le vino la idea de coger algunas de las historias de Gabriel García Márquez. Entonces hicimos historias, mezclamos todas las historias de Gabriel García Márquez y las implementamos todas en una obra de teatro, con baile, obviamente. Entonces así es como yo doy mi granito de arena, en el sentido de que cuando tenemos que interpretar un papel o sí que es totalmente diferente, entonces yo hago ejercicios de teatro, por ejemplo, les explico a todos los estudiantes pues cómo se lee un script, un guión, my Spanglish, cómo se lee un guión, cómo ellos pueden conectar con el personaje y pues obviamente también los vemos y con el personaje que ellos tengan más cercanía para que les sea más fácil. Entonces así es como yo aporto. Yo creo que el más importante que hemos tenido es uno en Polonia el año pasado, creo. Bueno, fuimos 2 años seguidos a Polonia, pero entonces, bueno, la dinámica acá es diferente porque como usted está en Londres, acá hay grupos de otros países, pero hay muchos grupos que son amateurs, ¿cierto? Entonces uno realmente puede hacer como lo que, por ejemplo, sale una canción que suena bueno y uno puede hacer una coreografía y presentarla y todo está bien, no hay nadie que esté por ahí juzgando ni diciendo que eso es así, que eso es así. Uno puede ser muy creativo, ¿cierto? Pero cuando usted ya va a un festival donde vienen grupos de todo el mundo, inclusive de Latinoamérica directamente, de Perú directamente, de Ecuador, de Panamá, ¿cierto? Entonces usted dice, uy, allá no, allá toca ir más fuerte. Entonces, cuando vamos a festivales, nuestra preparación aumenta al doble, nuestro vestuario también lo hemos mejorado mucho porque exactamente ahí se muestra mucho más y hay mucho más gente, ¿no? En Polonia creo que habían 10.000 personas el último día, el día de cierre, o sea, estaba lleno. Y nosotros estábamos bailando, entonces toca ser muy responsables con eso, porque si uno va a representar a Colombia tiene que hacerlo bien, o a cualquier país, uno tiene que hacerlo bien, porque es un festival de mucho prestigio. Entonces yo creo que ese ha sido el más difícil. Hemos estado en muchos, hemos estado en el norte de Inglaterra, hemos estado en España, hemos estado, ¿dónde más hemos estado? Bueno, en todas las ciudades de acá, yo creo, en Liverpool, Birmingham, aquí mismo, en Londres. Hemos podido ir a varios lugares. El mayor desafío es tener un espacio digno, muy difícil. Y a veces hemos tenido espacios que son bonitos, sí, pero en centros comunitarios que nos los han prestado por 1 o 2 meses, y luego ahí sí como el cuento, como el nómada, a buscar otros lugares. Y eso no sirve si usted va a hacer una escuela o va a ser como... Porque se necesita una base, un lugar, una comunidad, necesita un punto base para que llegue la gente. Entonces nosotros tuvimos mucho tiempo en el norte de Londres, luego nos dijeron que ya no podíamos ensayar allí, buscamos en el centro, en una universidad. Entonces cada vez que nos cambiamos, la gente ya no va, porque ya le queda retirado, porque la gente tiene su rutina, ¿me entiende? Por ejemplo, ahorita mismo que estamos en el sur de Londres, hay gente que vive alrededor de nosotros, como un perímetro, y vienen todos acá. Si nos llegamos a ir al oeste, al este, a algún lado,
se va a perder esa gente. Entonces nos toca como mantener el sitio. Tenemos un sitio y nosotros mismos pues, lo pagamos, lo sacamos adelante. Ahora depende de nosotros, ¿cierto? Pero, uy, la parte de tener un sitio sí ha sido muy difícil. He sido muy nómadas, muy nómadas. Otra parte difícil yo creo que también es la parte de los vestuarios, porque nos ha tocado aprender a hacer vestuarios o reunir dinero para comprar vestuarios, traerlos de Colombia, y eso requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Resulta que nosotros, usted, por ejemplo, usted paga una clase para ir a un gimnasio a Zumba o paga una clase para ir a aprender reggaetón o salsa y usted llega, deja su maleta, entra, comienza la clase, se acaba la clase con su maleta y se va, ¿cierto? Aquí es un poquito diferente la dinámica, porque aquí llegan a esperar la clase arriba, se toman un tinto, una gaseosa, cómo has estado, cómo estuvo el trabajo, qué vamos a hacer este fin de semana. ¿Por qué? Hay gente que está solita, ¿me entienden? Hay gente que está sola, que su familia, su mamá, sus tíos, sus hermanos están en España. Tenemos mucha gente de España, porque en la crisis española se vinieron muchos para acá. Y tenemos mucha gente también de Colombia. Y sus papás y su familia están allá. Ellos viven solos. Y la cuestión acá con la soledad es otra cosa. Eso ya, mire, aquí la gente de pronto no estamos como en Latinoamérica, que la pelea era que la gente no tiene que comer, que la gente no tiene para el transporte. No, la pelea acá es cómo tú espiritualmente estás, si estás solo y estás sufriendo de soledad, ¿cierto? Aquí le dicen loneliness, que es como realmente no tener sentido en la vida, estar solo totalmente, como sin un norte. Entonces, nosotros cuando generamos proyectos, los hacemos pensando en esas cosas también. La gente se involucra mucho. La gente se involucra mucho, tanto que a veces se olvida de que está solo, ¿cierto? Se siente acompañado. Y eso para un inmigrante, eso es muy bueno. Diría yo que eso es lo que le da como... Mucha gente a veces ha venido que ellos dicen, profe, a mí no me gusta bailar mucho, pero es que aquí esto está bueno, se siente chévere. Por la dinámica de la escuela y de la gente que está en la escuela. Ayudan mucho, están pendientes y generan esa comunidad bonita, esa familia. Ellos llaman la familia. Entonces, van a hacer un asado en tal parte, van para el asado. Van a hacer una fiesta, al cumpleaños de el cumpleaños de tal. Y entonces ahí terminan como sintiéndose en Colombia, realmente. Porque sí hace falta. Ese cuento de que, no, que yo me vengo de Colombia y ya me olvido de todo y no soy colombiano. No, eso le hace falta a uno la arepita, la empanada, los amigos, la música, hablar en español, muchas cosas. Eso llena mucho a muchas personas. Entonces, yo pienso que mucha gente que ha pasado por acá se ha salvado inclusive de suicidio, ¿sabes? O sea, yo sí me enteré de alguien que ya estaba pensando en eso, por ejemplo, y cuando vino acá se le cambió el pensamiento, ¿sabes? Porque la amargura que hay acá vivimos en un lugar que tú no sabes quién es el vecino. No sabes. En Londres no. Sí, un señor que vive ahí, otra señora, pero usted realmente no sabe qué está pasando, ¿cierto? No es como en Latinoamérica que, no, que don Juan, que don Juancho, que se casó, que tuvo hijos. Entonces como que todo se está junto, que uno está todo el tiempo como ocupado en eso, pero aquí no, aquí está muy solo. Y ahorita que estamos justamente en esas épocas digitales, con la televisión, con el internet, pues la gente se queda más sola viendo series o cosas así. Los niños peor, no hablemos, los jóvenes, ellos llegan acá con el teléfono y no se despegan de él. La diferencia de talentos es que además de ser un grupo que no te deja olvidar la cultura, que te une más a tu cultura y a tus raíces más que todo, hace comunidad. Entonces, aparte de tú ser un bailarín y disfrutar y volver al baile, ¿no? Eres comunidad, tienes amigos, hacemos como familia, en el sentido de que aquí en Londres, por ejemplo, hay muchas personas que vienen solas. No todas tienen una familia a quien respaldarse, así como, por ejemplo, yo. Aquí en Londres yo estoy sola, entonces, por ejemplo, Talentos se ha convertido para mí en otra familia, llena de personas en las que yo confío. Y una de esas también es el profe. ¿Qué te puedo decir? La diversión. Son las personas.
porque no todo mundo te da la vibra, no todo mundo te da como esa energía, como esas ganas de seguir, ¿sabes? Al principio para mí, cuando llegué, no conocía a nadie, solamente a Maye. Y bueno, aún así todo el mundo me dio la bienvenida, todos somos colombianos, bueno, casi todos somos colombianos, y aún así todos eras como con la misma recocha, con la misma cosa, entonces se diferencia muchísimo porque es como la vibra, ¿sabes? Como sentirte en grupo y en apoyo. Eso es muy importante para mí eso es fundamental, porque cuando no conecto con la gente me siento como pez fuera del agua, entonces digo como que, uff, aquí no que puedo, entonces me voy. Y mira que traté otras escuelas y sentía como que no sé si porque era muy mezclado con la diferencia del idioma o no sé, pero no sentía lo mismo. La diferencia del grupo es que innova sus bailes, sus danzas y sus coreografías. Entonces, de todas las regiones saca varios bailes, que es lo que la hacen diferente. Londres me ha tratado a mí bien, porque yo no he pasado necesidades en Londres. Yo, desde que llegué acá, o sea, como que no he sufrido por términos de que no tengo para el bus, por ejemplo, no tengo para el transporte, no tengo para comer, no tengo para... No, Londres no. Londres es una ciudad de oportunidades que si usted viene y es trabajador y viene con proyectos o usted mira también en su alrededor el contexto y usted genera cosas para hacer, usted va a estar bien. Entonces, a mí lo único que digo, que me disgusta realmente, bueno, no digamos me incomoda es el frío, es el invierno. Cuando está el señor invierno, que uno no se asoma porque asoma la nariz y se le congela, eso como que, uy, no, pero yo qué hago acá, ¿no? Si uno está en Colombia, que el clima es tan rico en otro lugar, ¿no? Eso es, pero de resto apenas comienza, ahorita que estamos ya entrando la primavera, comienza otra vibra, todo huele diferente, comienza otra movida, es rico, me gusta mucho. Me gusta mucho como te dije al principio, la multiculturalidad, tú aprendes de todo, es que acá hay muchas religiones, tú sales y hay musulmanes, bajas un poquito y están jamaiquinos, africanos, subes a un lado están japonés, hay de todo, entonces tú aprendes mucho de todo el mundo. Pues yo digo que Londres ya es mi segunda casa, ya es mi casa, prácticamente. Lo que me ha dado Londres me ha reconectado, digamos, lo mismo que la escuela, me ha reconectado con mi raíz. Me ha reconectado con el ser colombiana. Cuando yo llegué aquí, me despegué mucho de lo que era ser colombiana, me despegué mucho de la comida, de la gente, por ejemplo, del fútbol y todo eso. Entonces era como que yo tenía un rechazo hacia mí misma. Y con el grupo y Londres mismo también me ha otra vez reconectado con eso que un día casi que rechacé. Londres me ha traído muchísimas cosas buenas. La verdad no te puedo mentir porque no me ha golpeado, no. Desde que llegué sin saber el idioma. Llegué en el 2019, no sabía nada de inglés. Fui aprendiendo poco a poco, Cambié mi rutina de puesto porque pues antes trabajaba de cleaner. Entonces también estaba trabajando de cleaner y todo. Y entre todo eso fui como metiéndole más al inglés. Me metí a la escuela, también vivía sola, iba ahorrando, veía como los puntos que quiero hacer. No vine aquí a quedarme como con las manos cruzadas, vine aquí a salir adelante. Entonces veía que me podía beneficiar de Londres. Y sí, ahora tengo un puesto mejor. Me casé también y, ¿qué te puedo decir? Mi vida se ha resuelto a diferencia de antes, entonces me ha traído muy buenas cosas. Londres me ha tratado bien, después de una crisis que había cuando yo vivía en España 10 años, pues vi la oportunidad de que aquí tenía para desarrollar lo que yo sabía,
que era trabajar en la hostelería y todo esto, entonces me vine a trabajar con una empresa de unos judíos. Y ahí llevo desde que llegué de España, llegué en el 2011 y llego hasta ahora trabajando en la misma empresa. Primero, para que la gente nos conozca, sepa que existimos. Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿dónde es Colombia? Y no saben, no dicen África o Asia o... ¿Me entiendes? Hay mucha gente, es increíble, pero hay gente que no sabe dónde es Colombia, ¿cierto? O hay gente que no sabe son los ritmos de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, el promover Colombia es mostrar al mundo que nosotros existimos, ¿vale? Que no es solo Estados Unidos, por ejemplo, con todas sus películas, o los países que están en guerra, sino que hay más cosas en el mundo. Y el mostrarnos, me parece a mí que hay mucha gente que ha ido a Colombia y va con esa expectativa de ver más y más, porque nos ha visto acá nosotros y tiene como una idea de cómo puede llegar a ser en Colombia todo lo que va a ir a visitar. Entonces me parece que eso muestra mucho al país, que el país de todas maneras se enriquece mucho con los grupos que lo muestran, porque siempre hay muchos turistas que van a Colombia a conocer. Entonces eso ayuda mucho al país. Eso es mucho, y que la gente conoce también el país, ¿no? O sea, que comienza como a reconocerlo. Porque es que mire, si usted dice que es Colombia, porque nos ha pasado, o sea, el estigma social es muy bravo. Y aquí lo ven a uno y le preguntan si uno tiene sustancias, ¿cierto? Droga. Y dicen, mano, lo que le diga Netflix, lo que le diga las series de narcos, una cosa. Pero le aseguro que son 2%, 3% de la población, y el resto de la población, un mundo de gente con muchas cosas, la gente no las tiene en cuenta. Entonces, mire, hay más cosas, hay grupos, hay cantantes. En Colombia los cantantes ahorita están muy famosos, que Maluma, que Shakira, que Carlos Vives, que Juanes, ahí hay patras un poco, ¿no? Escritores también. Mira ahorita esa serie que salió de 100 años de soledad de García Márquez, unas cosas bonitas, lindas. Y si le ponemos las playas, bueno, yo ya digo, yo apoyo mucho a Colombia, pero yo ya hablo de toda Latinoamérica, porque eso es de toda Latinoamérica, eso es bonito. Usted aquí encuentra un dominicano y eso es como si fuera un primo suyo. ¿Sí me entiendes? Lo mismo con los mexicanos. Nosotros hemos ido a muchos eventos de México, yo tengo niños que son hijos, no son solo colombianos, son hijos de ecuatorianos, son hijos de bolivianos, tengo peruanos en el grupo. En el grupo de adultos tengo gente tengo la gente que es de Francia, por ejemplo, que son de otras culturas totalmente diferentes, que cuando llegan dicen, wow, acá hay algo chévere para conocer y para ver. Nosotros hacemos obras de teatro anuales con música y con danza, y eso siempre está lleno, siempre está lleno. Es importante porque somos una minoría. Se nos denota como una minoría, aunque no lo somos. Aportamos alegría. Hemos visto que cuando compartimos nuestra alegría, digamos, en festivales, en cosas, en bailes, todo eso, hay una diferencia muy grande entre la cultura londinense, aunque la cultura londinense son todas las culturas en una. Pero al nosotros compartir con las personas esa parte de nosotros, esa alegría, el baile, la expresión, la comida y todo eso, todo lo que nosotros traemos, es como que la gente nos reconoce por algo diferente. Normalmente tenemos la connotación típica, que pues la droga, que esto, el colombiano, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es reeducar ese pensamiento. Ya no es ese, sino que ahora nosotros nos estamos dando a conocer por algo totalmente diferente. Entonces yo creo que eso es una de las cosas por la que nosotros, al hacer conocer la cultura colombiana, hacemos también con las otras personas. Los reeducamos y cambiamos ese pensamiento. Para nosotros promover la cultura es importante porque es que hay cosas de Colombia que la gente no sabe, que la gente se queda como, ¿qué es esto? Entonces, muchos nos representamos por los músicos, por
la gente famosa, los actores y eso, pero hay otras cosas que la gente no sabe. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, como representando los bailes. De hecho, cuando hacemos los vídeos aquí, yo lo comparto en mi trabajo y ellos son de diferentes, ¿sabes? De diferentes países y ellos se quedan como, uy, Gisela, qué bonito, qué esto. ¿Por qué? Porque así como que le vamos dando un pedacito de nuestra cultura a cada persona y va conociendo lo que nosotros hacemos, que no solamente nos representa músicos, que estamos muy orgullosos de ellos, pero también creo que cada uno de nosotros hace algo bueno por nuestro país. Sí, es importante que conozcan los orígenes de nuestra patria, de nuestra cultura, que lo conozcan Europa, que lo conozca Inglaterra, porque es diversificada, ¿no? Es muy variada, entonces estamos muy orgullosos de que conozcan toda la gastronomía, todo lo que es el baile, que son bastante bonitos y diversos. He aprendido mucho. Yo creo que yo aprendo más de la gente que lo que yo les puedo dar a ellos. Ellos me enseñan mucho, me enseñan mucho. Cuando, digamos, hay problemas o tenemos inconvenientes o salen cosas que están mal organizadas, que se podían haber hecho mejor, eso es es como un incentivo para en el futuro uno volverlo a hacer mejor. Entonces yo aprendo mucho de ellos, he crecido mucho en esa parte de comunidad. Mi experiencia en talentos ha sido es que reducirla a unas pocas palabras, he crecido mucho. Ay, sorry, que soy a veces como llorona. Me ha ayudado mucho porque a veces yo me considero una persona que soy un poco aislada, ¿no? Y eso pues como que me gusta estar en mi propio espacio, pero compartir, he cambiado mucho mi forma de ver las cosas con talentos. Poquito a poquito yo era una persona cerrada y eso ha sido ahora, o sea, yo llevo con talentos desde el 2017, entonces han sido muchos años y el ver al profe todo lo que hace, que aparte de nosotros ser bailarines somos como una familia porque entre todos nos ayudamos y aparte de eso como que logramos pertenecer un poco. Entonces para mí eso es lo que ha sido talento. No es solo un grupo de baile, sino que también es una familia que te ayuda de muchas formas y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta que el venir a este espacio, bailar, conectas de una forma totalmente diferente, conecto conmigo misma también. Entonces he crecido como persona, como individual con otras personas, así como conmigo misma. He tenido muchas experiencias, me he ido de fiesta, participé en una obra de teatro bailando la caderona. Para mí fue un reto, fue mi primer reto, la verdad, porque cuando Freddy me dijo que la iba a bailar y la practicaba, y eso fue una experiencia buena para mí, porque como que me abría al público. No me da miedo el público, pero sí como que yo dije, yo puedo participar y aquí voy a estar. Y me gustó muchísimo participar en esa obra bailando. Y entonces por eso trato de que cuando hay una cosa, como hacer mi campo y participar. Entonces ahora tenemos otros eventos y en el cual me anoté, porque dije, no, yo quiero ver, quiero dar más de mí y porque puedo. Entonces las experiencias son cada día voy aprendiendo con mis compañeros, me van enseñando ellos, porque sí, aprendo muchísimo de ellos, de cada persona, de todos ellos, me ayudan, me corrigen todo. Para mí el día a día es una experiencia y con ellos mejor. Tengo demasiadas cosas bonitas para hablar acerca de la experiencia que he tenido aquí, porque me he enseñado a conocer países,
Hemos estado muchos años haciendo festivales internacionales en España. Este año cumplimos el 8º año de haber ido. Hemos ido a Polonia 2 veces, hemos ido a Billingham, Birmingham, Liverpool, varias ocasiones en Birmingham. Y pues esa era la experiencia maravillosa que yo he vivido. Me siento feliz de hacerlo porque soy bailarín desde hace muchos años, desde que era un adolescente. Entonces me encanta a través de la cultura colombiana demostrar lo que es el folclore a nivel del mundo. Talentos me ha dado el arte. Talentos ha sido, a mí me gusta el arte, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con actuación, con danza. Siempre tenía un pensamiento o una creencia de que yo exactamente no era buena. A mí Talentos me ha hecho cambiar ese pensamiento, porque el profe me ha dado también esa seguridad. Ha sido mi profesor y yo siempre lo veo a él como un maestro, no solo como un profe, que yo le digo profe, pero él es un maestro. Y me ha abierto puertas también. Y también, por ejemplo, hace poquito yo hice un cortometraje y ese cortometraje fue porque el profe me dijo: Eleida, aplica, hazlo. Y por eso yo entré a ese cortometraje y tuve la oportunidad de conocer mucha más gente latina, el cine latino que se está expandiendo aquí, por ejemplo. Entonces, sí, Talentos a mí me ha dado muchos proyectos que yo he hecho y me lo sigue dando. Me gustaría también invitar a la gente, quienes van a ver esta entrevista, me gustaría invitarlos incluso a que nos vengan a ver. Nosotros somos una escuela que queremos salir adelante, ¿sabes? Que queremos ser reconocidos, que queremos, o sea, participar en algo y mostrarnos al mundo. Entonces, me gustaría muchísimo que la gente también nos viera como, ¿cómo te puedo decir? Como parte de algo bonito, algo lindo y algo increíble que estamos haciendo. Creo que la cumbia se trata de eso, algo. Yo antes no la sabía bailar y ahora la estoy aprendiendo a bailar y la verdad que me encanta. Y el que quiera participar sería bienvenido en esto. Yo quiero invitar a la gente, a todas las personas que consideren que tienen capacidades o que si no las tienen, se integre al grupo, digamos, Talentos, que es un grupo, es una escuela que enseña los pasos básicos de los bailes tradicionales de todo el territorio colombiano. Entonces invitaría a que formen parte niños, adolescentes, jóvenes o adultos, que la escuela los forma y los guía para llegar a ser unos buenos bailarines. Aquí eso está abierto para la gente que tenga ganas, que quiera ser parte de esto y que sea de buena vibra, ¿no? Que venga vamos a hacerlo, que si se puede, aquí está abierto para ellos. Sin importar de dónde sea, de qué país, qué raza, nada, eso no importa. Lo importante es que quiera y que tenga ese amor por la cultura. Eso es. Y no, pues gracias, ¿qué te digo yo? Gracias por la entrevista, por este momento y espero que la vea gente, mucha gente y de alguna manera ayudemos a promocionar toda esta ola latinoamericana que hay por todo el mundo, porque se habla de Latinoamérica en todos los países y eso es bueno para nosotros somos una potencia muy fuerte. Lo que pasa es que como que a veces como que nos dejamos llevar por los demás, pero nosotros, te cuento, Latinoamérica tiene mucha fuerza y muchos recursos, muchas cosas para hacer, ¿me entiendes? Entonces yo espero que también sea como inspiración para mucha gente que está pensando en hacerlo, ¿me entiendes? Esa es inspiración para generar un cambio con la cultura, así sea con el canto, con el drama, con el teatro, con lo que sea, pero hacerlo, eso le hace falta. Y ahorita que se está automatizando todo es computador, tecnología, internet, Usted le dice a la inteligencia artificial, hágame un dibujo, hágame una coreografía y le apuesto que ella se la hace. Entonces es momento de no olvidar el arte y lo que uno puede hacer como humano para mantener humanizado el mundo. Eso es, muchas gracias.